Somos el grupo 3. Mi nombre es Yosemite Pinot y voy a hablar de la libertad. La libertad es la capacidad de dirigir nuestros pensamientos y acciones de acuerdo con nuestra propia razón. Para Fernando Sabater, la libertad es ese asunto de lo que se ocupa la ética, es decir, sí o no, decidir y sobre todo darte cuenta de lo que estás decidiendo. Para Sabater, no escogemos muchas cosas en la vida, pero lo que sí podemos escoger es cómo reaccionamos a estas. Según Guillermo Cabanillas, la libertad es la facultad humana de dirigir el pensamiento, la conducta según los dictados de la propia razón y la voluntad del individuo, sin determinismo superior ni sujeción, influencia del prójimo o del mundo exterior. Con esto, con esto quiere decir que la libertad implica el uso de la razón, la conciencia, la voluntad y la responsabilidad, además de la aceptación de las consecuencias de nuestras acciones. En cuanto a la relación con el caso del proxenetismo extranjero en el Perú, el cobro del cupo de las mafias extranjeras a trabajadoras sexuales y cómo estos individuos vulneran la libertad de esas trabajadoras, a pesar de muchas evidencias y denuncias, no se concretan medidas para suprimir las extorsiones de organizaciones criminales, generando que las personas que ejercen la prostitución vivan amenazadas de ser asesinadas por los extorsionadores si es que no se le da un dinero a cambio, lo cual genera una violación a los derechos humanos. A continuación, doy el pase a mi compañero. Hola, soy Dani Romero y hablaré sobre los estadios de razonamiento moral humano. Respecto al tema, el psicólogo estadounidense Kohlberg plantea tres etapas: preconvencional, convencional y postconvencional. Pasaremos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En principio, en la infancia se presenta en la etapa preconvencional. Aquí se plantea que las normas están fuera del sujeto y las cumple solamente por evitar un castigo. Seguidamente, en la adolescencia se presenta la etapa convencional, donde el sujeto cumple las normas solo por agradar a otros y obtener su aprobación. Finalmente, en la adultez se encuentra la etapa postconvencional. Es aquí donde se reconoce que los derechos están por encima de las leyes y normas y que en caso éstas transgredan los derechos de las minorías, pueden ser cambiadas. En conclusión, es en la última etapa donde somos totalmente autónomos en nuestra condición de seres pensantes, ya que nos regimos por el principio inherente de dignidad de todo ser humano. Con respecto al tema principal, la mafia de sexo transgreden los derechos de sus víctimas, ya que las amenazan y no les permiten tener una vida digna de un ser humano. Es decir, esta organización criminal no tiene el más mínimo sentido de razón moral. Por lo tanto, las mafias extranjeras del proxenetismo deben ser erradicadas totalmente del Perú. De esta manera concluyo mi aporte y le doy paso a mi compañero siguiente. Para continuar con la exposición, mi nombre es Ronald Lazo y voy a hablar la ética de la justicia. La ética de la justicia cree en el ser humano dotado de dignidad y protegido por los derechos fundamentales. Cree en la igualdad de todas las mujeres y todos los hombres. La ética de la justicia asegura la libertad de decir lo que piensas sin riesgo alguno, aunque lo que piensas no responda a lo que espera la mayoría. Defiende el pluralismo político, en el que todas las opciones respetuosas de la dignidad tienen cabida. La ética de la justicia asume los valores compartidos y la solidaridad, que solo puede estar basada en el respeto de los derechos de todos, de las mayorías, de las minorías, de los ciudadanos, de los extranjeros, de los adultos, de los niños, de los libres, de los presos, de los indefensos o de los que se pueden defender. Con respecto al tema brindado, hay una organización llamada el Tren de Aragua que busca tener el control de esta parte de Lima debido a que en esas zonas en las que hay poca presencia policial y en estos sitios se ofrece la prostitución en las calles. En ese sentido, las mujeres son sometidas a pagar cupos. En caso contrario, son asesinadas. Son sometidas a la voluntad de estas magias sin ninguna libertad. Seguidamente voy a dejar que mi compañero continúe con la exposición. Hola, mi nombre es Jefferson Timoteo Rafael. Hoy les voy a explicar lo que es el reconocimiento del otro. El reconocimiento del otro está relacionado entre un grupo de personas, o mejor dicho, grupos que se encargan de velar por los derechos
de las personas, ya que cada una son valiosas. En pocas palabras, es valorar y respetar a cada una de las personas que existen en el planeta. Y según el filósofo Charles Taylor, existe un falso reconocimiento. ¿Y cómo ese falso reconocimiento se relaciona con el tema de la prostitución? Como bien sabemos, la prostitución se viene dando de muchos años atrás, el cual afecta a muchas mujeres, ya que son en su mayoría de trata de personas. Son obligadas a realizar este tipo de actividades, ya que ellas no se encuentran en la libertad de poder hacer lo que ellas desean. Y en caso nuestro, discriminamos a dichas mujeres por el tema de su trabajo, sin saber lo que ellas viven, sin saber lo que ellas viven. El falso reconocimiento también se viene a dar en la poca empatía que les tenemos y solamente criticamos o capaz excluimos, ya que ellas no tienen las mismas oportunidades que capaz nosotros tenemos, ya que se encuentran reprimidas en ese círculo de lo que es la trata de personas, y mejor dicho, lo que es la prostitución. Le doy pase a mi compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Peter Capillo y en esta oportunidad les hablaré acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son leyes que tenemos nosotros por el simple hecho de existir, lo cual su objetivo es buscar la igualdad y establecer límites a aquellos hechos que atenten con nuestra integridad. Sin importar el género, cultura, entre otros, es para todos. Si nos ponemos a pensar un poco, este pensamiento ha ido surgiendo desde hace mucho, siendo específicos desde la filosofía griega, lo cual ellos se basaron en la búsqueda de la universalidad, y que no fue hasta 1948 donde tras muchos sucesos, entre ellas la Segunda Guerra Mundial, se determinó de manera oficial. Asimismo, la base de los derechos es la dignidad. Empezando a citar, en 1985, según Taylor, estableció que la dignidad se establece de convicciones tales como la libertad, la capacidad de iniciativa, la reivindicación y el derecho a determinar la acción de la sociedad. Entrando en contexto con lo desarrollado, esto se vuelve un poco controversial, debido a que, pese a que actualmente estamos ética y moralmente superior a aquellos años, se siguen restringiendo y reprimiendo los derechos humanos. Tal es el caso del proxenetismo en el Perú, que en las lejanías de la sierra y selva se pueden ver estas actividades a menores de manera común, y el afrontarlos cada vez se vuelve más difícil, debido a que el ir tú o con un grupo de personas atentaría con tu vida, y que las autoridades hacen caso omiso ante este tipo de situaciones problemáticas. Muchas gracias.